El cacique Camagüevax y la princesa Tínima. Parte 1. Los que nombraron el río en Camagüey, los ríos no llevan agua solamente. Llevan memoria. Llevan el peso de los nombres que fueron pronunciados antes de que existiera cualquier mapa. Antes de que alguien decidiera que la tierra podía dividirse, venderse o conquistarse. El río Tínima existe desde antes de que lo llamaran así. Pero fue un nombre de mujer el que le dio su voz definitiva. Y fue una muerte lo que grabó ese nombre para siempre. Antes de que llegaran los hombres de hierro, las llanuras de lo que hoy se llama Camagüey pertenecían a un pueblo que no conocía la prisa. Vivían siguiendo los ritmos del agua, las cosechas y los astros. Su cacique se llamaba Camagüevax. No era el más alto de su pueblo, ni el de voz más fuerte, pero tenía algo que los hombres verdaderamente poderosos poseen sin anunciarlo: la capacidad de escuchar a la tierra antes de hablarle. Un cacique que no conoce su tierra, decía su padre antes de morir, no es cacique, es visitante. Camagüevax nunca fue visitante. Conocía cada curva del río, cada lugar donde el suelo se volvía tramposo en la lluvia, cada árbol que servía de señal en la oscuridad. Gobernaba sin imponer, guiaba sin separarse, y amaba a Tínima. Tínima era hija de un cacique de las llanuras del norte. Había llegado a los territorios de Camagüevax durante una ceremonia de alianza entre pueblos. No vino como ofrenda ni como símbolo. Vino con nombre propio y voluntad propia. La primera vez que Camagüevax la vio, ella observaba el río con una concentración que no correspondía a nadie que estuviera simplemente mirando. ¿Qué ves?, preguntó él. Lo que el agua trae, respondió ella. Y lo que el agua se lleva. Esa noche Camagüevax comprendió que había encontrado a alguien que entendía la tierra de la misma manera que él, no como posesión, sino como conversación. La alianza entre los dos pueblos se formalizó con tiempo y ceremonia, pero lo que creció entre Camagüevax y Tínima no era alianza, era raíz. Se conocieron en los bordes del río, en las horas entre el atardecer y la noche, cuando el agua refleja el cielo con una claridad que parece confesión. Hablaban de cosas que los líderes no suelen hablar: del miedo, de la responsabilidad, de lo que significa cargar con la memoria de un pueblo sin aplastarla. Gobernar cansa, dijo él una noche. Gobernar obliga, respondió ella, pero no tiene que hacer daño. Fue la primera vez que alguien le dijo algo verdadero sin adornarlo. Parte 2. Lo que el río no pudo detener. Llegaron sin anuncio. Los primeros hombres de la conquista no llegaron como ejército visible. Llegaron como rumor, como sombra en el horizonte, como historias que otros pueblos enviaban antes de que los cuerpos llegaran. Camagüevax supo que vendrían, no con visión mágica, sino con lógica de líder. Si llegaban al norte, llegarían al sur. Si tomaban las costas, buscarían el interior. Si querían oro, seguirían los ríos. Tenemos que movernos, dijo uno de sus consejeros. No, respondió Camagüevax. Tenemos que decidir, porque huir y moverse no son la misma cosa. Huir es dejar atrás. Moverse es llevar consigo lo que importa. El consejo se reunió durante 3 noches. Hablaron de resistencia, de negociación, de retirada estratégica. Hablaron de lo que habían escuchado sobre otros pueblos, los que resistieron frontalmente y fueron aplastados, los que negociaron y fueron absorbidos, los que huyeron y perdieron su tierra de todas maneras. No había respuesta perfecta, porque los invasores no ofrecían opciones, imponían condiciones. ¿Qué hacemos?, preguntaron al cacique. Camagüevax miró el río. Hacemos lo que el agua hace, dijo. No dejamos de movernos, y recordamos de dónde venimos. El enfrentamiento llegó de todas formas, no en un campo abierto, no en una batalla declarada. Llegó como llegan muchas tragedias, gradualmente y luego de golpe. Un capitán español llamado Alonso de Herrera exigió sometimiento y tributo. Camagüevax escuchó con calma, respondió con dignidad, negó con claridad. Alonso de Herrera no estaba acostumbrado a que le negaran nada. Lo que siguió fue violencia rápida y calculada. Los hombres de hierro tenían ventaja en armas, no en conocimiento del terreno. Camagüevax condujo a su pueblo a través de caminos que los invasores no podían seguir, usando el río como guía y como escudo. Pero en la retirada Tínima cayó.
No fue una muerte heroica en el sentido que los conquistadores hubieran entendido. No había gestos dramáticos ni últimas palabras preparadas. Fue una muerte de llanura, rápida, injusta, sin testigos suficientes. Camagüevax llegó tarde. La encontró a la orilla del río, donde el agua corría más lenta, como si también ella se hubiera detenido a escuchar. Dicen que el cacique no gritó. Dicen que se sentó junto a ella durante horas, con una quietud que era más terrible que cualquier llanto, y que cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja, dirigiéndose al agua. Lleva su nombre, para que nadie lo olvide. Parte 3. El nombre que el agua pronuncia. El río fue llamado Tínima desde ese día, no por decreto, no por ceremonia oficial, por repetición silenciosa, por la manera en que el pueblo comenzó a referirse a él naturalmente, como si el nombre siempre hubiera estado ahí esperando a ser reconocido. Camagüey Bax continuó resistiendo, no con batallas abiertas, sino con la resistencia de los que conocen su tierra mejor que quienes intentan tomarla. Movió a su gente, preservó ceremonias, mantuvo viva la memoria de lo que habían sido. Algunos lo llaman cacique rebelde en los documentos coloniales. Su pueblo lo llamaba simplemente el que no olvidó. Con el tiempo los invasores se establecieron, construyeron villas, trazaron calles, levantaron iglesias sobre tierras que no les habían sido ofrecidas. La ciudad que llamaron Puerto Príncipe creció sobre el suelo donde Camagüey Bax había gobernado. Y sin embargo, el río seguía ahí. El río Tínima seguía fluyendo a través de la ciudad que pretendía haber borrado lo anterior, como si el agua fuera más resistente que la piedra, como si los nombres verdaderos no necesitaran documentos para sobrevivir. Hoy en Camagüey hay quienes dicen que cuando el río Tínima crece más de lo habitual, cuando el agua sube y recorre los márgenes con una energía que parece intencional, algo se está recordando. No una maldición, no una venganza, un recuerdo. El de una mujer que entendía el agua y un hombre que amó lo suficiente como para darle su nombre al río más cercano. Camagüey Bax y Tínima no son fantasmas. Son el sustrato bajo los adoquines. La memoria que persiste aunque nadie la pronuncie en voz alta. La raíz que ninguna conquista pudo arrancar del todo. Porque hay nombres que no se ponen, se reconocen, y el río los lleva, noche tras noche, hacia el mar.